dedicas a la caza, pues... La caza, bien practicada, como yo Creo que la entiendo. tecnología ha llegado para quedar. Aquí estoy yo y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy. Bienvenidos a un nuevo episodio Junto al Fuego. Buenos días a todos. Es impresionante. Ha sido un placer, muchísimas gracias y como bien diría él, que viva la caza. ¡Viva la caza! O sea, tú estabas en Jara y Sedal, es producto de Televisión Española. Tú eres el co-creador o creador. Co-creador, junto con Juan Ignacio Contreras. O sea, yo empecé con la idea, hablé con él, que también era cazador, solíamos cazar de vez en cuando juntos. Él era más de mayor que yo era más de menor. Y presentamos el proyecto. El primer proyecto que presentamos lo presentamos siendo directora de Televisión Española, Pilar Miró. Luego hubo un problema de unos trajes y tuvo que dimitir y tuvimos que volver a empezar a presentar el proyecto de Jara y Sedal una vez más, que era un programa, nos daban presupuesto para hacer un programa piloto. Y entonces con ese programa piloto... ¿Qué te daba para cazar en ese programa piloto? ¿Qué te daba para cazar en ese programa piloto? Yo tenía que hacer un reportaje de un programa piloto, pero como yo ya me sabía de otra gente de Televisión Española que había presentado proyectos, sabía lo que pasaba con esos proyectos, que cuando ya estaba montado y todo, pues lo visionaban directivos de Televisión Española, a veces bajaba el gran jefe, lo veían y el 99% acababa con muy bonito el reportaje, una palmadita en la espalda. Cuando haya un poco más de dinero y tengamos presupuesto para hacer 13 capítulos, pues ya te llamaremos. Yo esos vídeos sabía dónde acababan la mayoría en un cajón, hasta que tuviesen un buen padrino. Yo no tenía padrinos en televisión, yo iba de por libre, y Juan Ignacio exactamente igual. Y entonces, cuando se hizo el presupuesto para hacer el programa piloto, pues yo lo engordé un poquito y fui a fincas donde sabía que además de grabar la caza del venado, podía grabar la caza del muflón, podía grabar la caza del jabalí y podía grabar un ojeo de perdices, por ejemplo. Entonces, en el mismo viaje me traía 4 por el mismo dinero, apretando más las horas de trabajo, pero yo ya se lo advertí a los cámaras, digo, señores, aquí hay que dar el do de pecho. Entonces, cuando monté 8, cuando presenté el programa piloto, yo estaba con todos los directivos en la sala de visionado, y cuando acabó, muy bonito, unos aplausitos y tal, realmente muy bonito esto de la caza y la pesca, no pensaba yo que era así y tal, pues desde este punto de vista queda muy bien y tal. Y además hay muchos cazadores y muchos pescadores, les decía yo. Y digo, ahora me van a dar la palmada en la espalda, ¿eh? Y me la dieron, la palmada en la espalda. Y cuando me dieron la palmada en la espalda, y me dijeron, sí, pero... Les dejé en sí, pero. No, sí, pero os lo cojo. Tengo 8 más. ¿Cómo? Que tengo 8 capítulos. ¿Por qué no emitimos los 8 capítulos en un hueco que tengáis en la rejilla? Me da igual cualquier hueco. Seguro que hay algún hueco que estáis metiendo repeticiones, que yo lo sabía. Porque yo era productor de Televisión Española, de los servicios informativos. Y el encargado de hacer la rejilla de todos los programas, pues tengo un hueco los sábados. Pues vamos a empezar a emitir estos 8, a ver qué pasa con las audiencias. Yo sabía que jugaba a caballo ganador. Ellos no entendían de caza ni de pesca. Y entonces yo sabía que en cuanto eso saliese, la gente se lo iba a comer, porque no había otra cosa. No es como ahora. No, es que no había caza ni pesca en televisión. No había manera de verlo. No había manera de verlo. No, ni lo había hecho nadie. Porque ni había canales temáticos, no había productoras que hiciesen eso, no había nada. O sea, nosotros empezábamos de cero. Y claro, cuando se emitieron los primeros reportajes, pues hay una anécdota que le llegó a un altísimo directivo de Televisión Española, a las audiencias,
y le dijo a la secretaria que esto estaba equivocado, porque ahí había una cosa que ponía que era de Televisión Española, que eso no era, claro. A él se le había olvidado que había una cosa que se llamaba Harry Sedal. ¿Y cómo podía ser que ese Harry Sedal estuviese por delante de deportes como el baloncesto, el tenis, vueltas ciclistas, de autonomías? Que además, lo que me has dicho antes, que es que os lo pusieron el sábado por la mañana. Sí, Que eso- sí, pero yo sabía que corriendo la voz por medio de la Federación de Caza, que nos ayudó en esos momentos bastante, la gente iba a hacer un hueco para verlo. Y luego, cuando llegaron las primeras audiencias, pues pasó eso, que decían, es imposible. ¿Pero quiénes son estos? Pues son 3 tíos que están en un despachito y salen al campo y vienen con esto. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y entonces ahí pues empezó a engordar un poco más el equipo de Harry Sedal, de personal, y ahí empezamos a hacer distintos reportajes. A mí me decían al principio, tienen que durar 6 minutos, no más, los cabezas pensantes de Televisión Española. Que yo lo hacían con toda la buena voluntad del mundo, pero yo me di cuenta que eso aguantaba hasta media hora y hasta reportajes de 1 hora. Claro que sí. Si el guión era bueno y el tema era bueno, y si era con personajes del lugar, no como se han hecho otras veces, que los protagonistas son siempre los mismos, se lo pasan muy bien, pero eso la gente al final se acaba aburriendo. La gente quiere el protagonista del lugar. Y el de Cádiz quiere ver cómo caza un conejo el de Galicia. Y el de Galicia lo mismo, quiere ver cómo caza un conejo el de Cádiz. Es la misma especie, pero distintas modalidades de caza. Distintos perros, es todo distinto. Y la vegetación es distinta y la dificultad es distinta. En fin. Sí, sí. Suscríbete al mejor podcast de la naturaleza, la caza y el mundo rural. Suscríbete al podcast del campo. Suscríbete a Junto al Fuego. Bueno, como veis, nos hemos traído a Fernando Álvarez de Sotomayor, el co-creador, o yo te diría que el creador, bueno, sí, el co-creador de Harry Sedal. Sí, hombre, fue también muy importante entonces el tener amigos con fincas, con buenas fincas, porque si lo llegábamos a hacer con la administración no hubiésemos sido capaces de hacerlo. Y hay algunas fincas que Harry Sedal siguió hacia adelante gracias a esas fincas y a esos propietarios de fincas que dejaron que las cámaras, porque me conocían, que las cámaras entrasen en sus fincas, las cámaras de Televisión Española, que siempre da un poco de reparo, hombre, a un claro, propietario sí, sí. de una finca. Y había algunos que decían, es que los furtivos luego van a ver los venados que tengo, es que había muchas connotaciones. Y, en fin, te diría anécdotas, pero no sé si se pueden emitir en tu canal. A mí le decía, pero bueno, vamos a ver, si tus venados ya han salido en todas las revistas, que es el récord de España, y sabemos de dónde estamos hablando. Y me decía, sí, pero no es lo mismo comprar el Playboy que lo tuyo, que es el movimiento, que es como una película porno. para los furtivos, no es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces le decía, sí, pero tienes que hacer algo por la caza, tienes que luchar por la caza, igual que estoy luchando yo, y necesitamos a partir de ahora pues tener una introducción en casa de todos los cazadores y los no cazadores, que son los que a mí realmente me importa. A mí cuando me llamaba una sociedad de cazadores, yo se lo agradecía muchísimo, le daba muchísimas las gracias y les había gustado mucho cómo había quedado y tal, no sé qué. Pero lo que realmente me importaba es cuando me llamaba una señora. Digo, tengo un perrillo, vivo sola. He visto un reportaje de un señor que ha salido desde su casa con la escopeta al hombro en un pueblito muy bonito, que me ha enseñado la iglesia de paso, porque de paso enseñábamos la iglesia, etcétera, etcétera. O los monumentos que tenía ese pueblito. Y ha visto que ha salido con su perrito, ha cazado 2 perdices y un conejo, ha vuelto a casa, se ha comido el conejo con arroz, que he visto en la receta. Yo pensaba que la caza era una cosa mucho peor que eso. Eso no le veo malo por ningún lado. Esa señora era la que a mí me interesaba.
Y esos fue los que fui entrando poco a poco en casa de todos los españoles, o fuimos entrando, porque todo esto es una labor en equipo, aunque ahora mismo esté yo aquí. Hay todo un equipo detrás que también luchó y echó muchas horas y mucho trabajo para sacar adelante Harry Sedal. Y se empezaron a creer Harry Sedal, reporteros que no eran cazadores ni pescadores, realizadores, y se lo empezaron a creer porque lo veían, la dificultad y lo bonito que al final quedaba. Y en fin, eso es un poco la historia y la filosofía. Yo estaba encantado cada vez que llegaba a un pueblo y me cogía la señora o el abuelete, que dice, he visto un reportaje que has hecho del abuelo con su nieto cazando faisanes y me he tirado todo el reportaje llorando. Pues eso a mí se me encogía el corazón. Normal. Porque le recordaba a él con su padre cuando le enseñaba a cazar. Y dice, es que era exactamente igual. Pues eso es lo que yo intentaba conseguir. Y lo conseguí, y lo conseguí. Y la mentalidad que hubo en España, teniendo en cuenta que yo cada viernes andábamos, bueno, yo, el equipo, el Harry Sedal, andábamos en 1.800.000 espectadores. Claro, en las cuentas de ahora mismo es descomunal, un viernes 1.800.000. Y luego por el canal internacional se emitía también a todo el mundo, con lo que podía suponer eso de turismo cinegético y piscícola que venía a España. Ahí ya no cuento la gente que veía Harry Sedal, pero claro, unos sales de 18%, 19%. Pues aquello se empezó a desmadrar y cada vez teníamos más libertad de acción. Pero entonces no estaba tan politizado como está ahora. Es que es la siguiente pregunta que te iba a hacer es esa, ¿y ahora? ¿Cómo lo ves? Ahora existe, o sea, el Harry Sedal que tú dejaste, o los programas en televisión, porque tú mostrabas, todos los que estamos aquí hemos crecido con tus reportajes, entonces, y ahora nosotros dedicándonos a esto, que intentamos mostrar muerte, intentamos mostrar la realidad de la caza, como tú dices, como tú la has mostrado desde el principio, ahora está todo tan politizado que ya no te dejan mostrar nada. Pues es que me pones en el disparadero. Tengo opción A, me callo. Y quedó bien. Opción B, digo lo que pienso, que es la verdad. El país está desmadrado. Este país está desmadrado ahora mismo. Lo que te asusta hoy, mañana se te ha olvidado porque te ha pegado un susto muy grande. En televisión española hay una orden. No voy a decir de quién, pero nos podemos imaginar. De un partido político que gracias a ese partido político está gobernando otro partido político. Y es que no puede salir un podenco cogiendo un conejo. A partir de ahí, todo lo demás. Entonces, ¿para qué sirve Harry Sedal? Harry Sedal es lo que es. Si yo hubiese seguido, en lugar de jubilarme, en Harry Sedal, y a mí me vienen y me dicen eso, yo automáticamente, es automático, presento mi dimisión, me voy a la prensa generalista, sea de un partido o sea de otro, y cuento lo que está pasando. Que una cosa que es legal, como es la caza, la pesca, y los toros, ya me mojo también, está prohibido en televisión española, que es una televisión pública independiente. Y de todos nosotros. Sí, una televisión que pagamos todos. Pagamos todos. ¿Por qué ahora hay un Harry Sedal y no se atreven a cargarse Harry Sedal y lo están matando poco a poco, haciendo que no salga un podenco detrás de un conejo, que es animal contra animal, prohibido terminantemente que salga una sola captura? Pues yo hubiese presentado la dimisión. No se ha hecho y hay un Harry Sedal. Me voy a crear enemigos, pero bueno, hay un Harry Sedal de antes y un Harry Sedal de ahora, que no tienen nada que ver. Otra cosa distinta es la revista, La revista está luchando y olé.
Se mantiene. Se mantiene y bueno, y también hacen cositas, ahí también hacen reportajes y un poco como vosotros, ¿no? Pero de todas maneras, Jara y Sedal, con productoras como la vuestra, se sentiría muy arropado, y yo pienso que si presentas la dimisión con la fuerza en tu mano de que tú llevas la razón y no te tienen por qué prohibir nada, porque tenemos determinados derechos los españolitos, como será la libertad de expresión, pues se sentiría muy arropado Jara y Sedal, y yo creo que esas personas que ahora mismo están marcando las directrices de una televisión que tiene que ser libre, ni estar presionada ni por unos ni por los otros, pues tiene que emitir todo. Y si hay toros, hay toros. Hay toros. Y si hay caza, hay caza. Y la caza consiste en determinadas cosas que todos sabemos cuáles son, sin recrearnos. Y la pesca también. Y cuando tú te subes un atún al barco, pues el atún al final se trocea y se come. Y eso va así. Y tú cazas un corzo y el corzo al final lo troceas y te lo comes. Claro. Y, en fin, que no voy a explicar nada a tus espectadores. Que no sepan. Que no sepan. En pesca, porque siempre hablamos hablamos mucho de la caza y Jara, pero Jara tiene una parte fundamental que es Sedal. Sí, dentro del Sedal hay dos tipos. El Sedal, la pesca con caña, que ahí fichamos al que yo considero que más sabe de pesca con caña de toda España, que era ya fallecido desafortunadamente, gran amigo, gran persona, Rafael del Pozo. Tiene un libro sobre todas las moscas para pescar truchas y salmones, espectacular. Y él realmente llegó un momento que cogió todas las riendas de la pesca. Ahora, la pesca de mar, eso es cosa mía. La pesca submarina, para mí era lo más dificultoso. Lo que más dificultaba era la falta de conexión con el protagonista. Pues tú vas cazando y dices, oye, dispara, que lo tengo. Pero debajo del agua, como le dices, dispara. O sea, tenías que estar, era muy complicado y a veces tenías que estar a 30 metros de profundidad y tenías una oportunidad de grabar ese pez limón que entraba a la espera y no había los medios que había ahora, con las camaritas que te pones aquí o aquí y con eso está. ¿Cómo grababais todo eso? Pues yo iba normalmente, claro, vas a 30 y tantos metros de profundidad cuando estabas haciendo pesca profunda. Otra cosa distinta es que hicieses, como hice con Pepe Viña, campeón del mundo en Asturias, que es poco pesca en el espumero, en poca profundidad. Pero claro, yo bajaba con botella y tenía que aprovechar esa botella para grabar toda la imagen submarina de ese día. Sí. Y luego encima tenías que contar que el mar estuviese bien, que estuviese el agua clara, que no hubiese maremoto, que en fin. Y no había los medios, que yo me pegaba a la tele para que al final saliese Paco Montes de Oca diciéndome el tiempo, para ver si al día siguiente íbamos a poder grabar imagen submarina o no, porque no tenía los móviles de ahora que te marcan el tiempo. Y era otro mundo, era una aventura de verdad. Era el mundo a pedales. Pero en fin, para mí los más difíciles era la pesca submarina. Era muy difícil, muy difícil. Y que con un buen guión y una buena historia. Y, en fin. ¿Y utilizabais lo mismo que me has dicho antes? O sea, un personaje de la zona. Siempre un personaje de la zona, siempre. Yo he ido a pescar al estrecho y lo hacía con un pescador que era de un pueblecito que se llama Bolonia, una maravilla de pueblo, en Cádiz. Y me iba a Galicia y lo hacía con pescadores de Galicia, y me iba en Asturias con asturianos, y en Mallorca pues con el maestro Pepa Mengual,
y con su sobrino Pedro Carbonell, pero siempre con pescadores de la zona. Eso para mí era importantísimo. Y el hecho de poder, porque a mí, yo que estoy metiéndome poco a poco en la pesca submarina y veo o sea, no me imagino, porque claro, el seguir a una persona que está buceando con con todo el equipo de buceo de antes, Sí. que era heavy, más la cámara Sí. que tenías que llevar, Que era ahora un llevamos- armatoste así de grande. Claro, eso metiendo en el agua, que ya al final la gente piensa que cuando te metes a hacer pesca submarina no es como cazar, pero existen los recechos, existen las esperas, existen esos momentos donde tú te tienes que mimetizar mucho. Entonces me estoy imaginando al pescador de la zona que no está acostumbrado a la cámara a tener de repente detrás a un tío. Que de repente suelta un mogollón de burbujas y espanta a los peces. Pues yo, como soy todavía, hago mis pinitos con la pesca submarina, a mis años, ya que peino canas, porque eso, claro, cada vez lo bajando mientras mi hijo va subiendo. Como soy pescador, sabía perfectamente en qué momento él se ponía tenso, digo, viene algo que yo no he visto, y al final lo grababa. Es igual que en reportajes, te voy a poner ejemplo, de becada, que yo le decía al cámara, graba esa esquina del monte. Yo había visto el perro entrar en unas matas y no lo había visto salir. Digo, el perro está de muestra. Todo eso sin los collares actuales, con una campanilla. Y oye, graba esa esquina. ¿Y por qué? Tú grábala. A la esquina del monte. Un pino que hacía esquina del monte. Grabar a la esquina del monte y de repente por la esquina del monte salir la becada. Y yo detrás del cámara, bueno, voy a decir trucos que hacíamos. Yo detrás del cámara con una escopeta, pues ¿la tienes bien? Sí, la tengo bien, pero hablándolo en él, así, tranquilamente. A la de 3 disparo, pum, disparaba, caía la becada y luego ponía al protagonista encarándose, matando a la becada. Yo no salía, evidentemente, pero ya teníamos el reportaje hecho con una becada. Luego si conseguíamos más, pues mejor. Porque no era tan fácil, es que las cámaras pesaban un montón. Todas nuestras cámaras acababan con las cervicales mal. No es como ahora. Ya ahora os veo a vosotros con una cámara que va con un dedo. Pero entonces eran muchos kilos y muchas horas y subiendo para hacer el rebeco y la becada en Mallorca, aquello fue mortal. Yo creo que el peor de todos, ni rebeco, ni sarrio, ni... No, lo peor, la becada en Mallorca. Madre mía, hay un montón, hay un montón. Pero qué monte, qué monte. O sea, te agarras un árbol, se rompía el árbol, ibas rodando 4 metros, agarrabas al cámara del cuello para que no se despeñase. Bueno, y al final lo sacamos, porque ya era por narices, había que sacarlo. Me has dicho antes, y me ha parecido la leche, el que está primero Dios y luego está Fernando. ¿Cómo? Por el que habéis estado, el que esto la gente no lo va a entender ahora, pero cuando lo cuentes, sí, el saber resucitar animales, que es algo que me parece espectacular. Jesús resucitó y yo he resucitado a algún animal que otro, sí. Pero cuando tienes solamente permiso para abatir un animal y en el momento del disparo, unas décimas de segundo antes, dice el cámara, me he quedado sin batería, y oyes ¡pum! Y ves que el animal cae, estás perdido. Te has desplazado hasta ese sitio, se ha disparado al animal y el animal está muerto. ¿Qué haces? Pues montas un entramado de palos detrás del animal, ya muerto, o sea, no siente nada. Y te pones a grabar al animal de lejos, detrás del cazador, y el animal está sujeto con palos y tienes una cuerda que va o bien a la oreja, del lado contrario donde está grabando la cámara, o bien al cuerno. Y cuando te dicen ya, tú pegas el tirón. Entonces tienes un primer plano, tienes un plano secuencia del cazador con el venado moviéndose, otro plano secuencia, otro plano fijo de
la cara y el gatillo, el disparo, y del disparo pasas al plano del venado cayéndose que has tirado con la cuerda. Pero bueno, que eso han sido pocas veces las que he tenido que resucitar a animales, pero alguna vez ha habido que resucitarlo por obligaciones del guión, pero no porque yo sea Dios, sino que había que tener inventiva, porque yo supongo que después lo habrá hecho más gente, pero cuando yo lo hacía, pues había que hacerlo así. Había que... El perro de aguas español que bucea 3 metros de profundidad detrás de un pato, ¿cómo haces para grabar la imagen submarina del perro buceando detrás de un pato al coger un pato? Pues... ¿Cómo lo habéis hecho? Uf, es que si empiezo a contar trucos, la gente se va a creer que todo era mentira. No, el 99,9% de Harry Sedal era verdad, todo verdad. Pero había veces que ¿cómo grabas eso? ¿Cómo grababa Félix muchas de las imágenes que todos tenemos en mente? Pues está claro que no estaba el cámara ahí una semana grabando a la peña para que fuese el águila con el rebeco colgado de las patas. No, todos sabemos que el rebeco se le colgó de las patas al águila, pero bueno, iba bien atado. Así iba el pobre águila entre los pinos, digo que me la pego. Pero bueno, es que hay una frase que dice: el fin justifica los medios. Pues sí, tú coges un pato muerto, han cazado un pato y tienes el pato muerto. Previamente yo en casa, pensando en cómo iba a hacer eso, me había llevado la caña de pescar con un hilo gordo. Entonces, yo tenía el pato flotando en el pantano. Por debajo del pato iba el hilo a una rama que colocaba de un árbol abajo y pasaba el hilo por debajo de la rama y a la caña. Entonces tenía el perro de agua aquí, sujeto en la orilla. Le tiraba una piedra, esperaba que las ondas se fuesen, pero él ya había visto el pato que estaba en el agua, lo soltaba. Y yo ponía el pato como... ponía una imagen de un pato que va nadando y que empieza a sumergirse, pero a mitad de sumergirse corto el plano, en ese frame corto, y pongo el pato el que tengo atado con el hilo, que le hice un arnés al pato, y entonces cuando está llegando el perro al pato, pego el tirón, el pato bucea, sí. Tengo la cámara submarina y veo como el pato va hacia abajo, que se ve, no se nota que está muerto, porque lo agarras del cuello. Y cuando llega casi abajo al palo, que tiene la rama que tienes, ves que baja el perro, que coge el pato, tú sueltas hilo y sube con el hilo el pato arriba. Luego cortas hilo y te trae el pato, el hilo no se ve. Pues es un sedal de pesca. Y así grabé con el perro de agua español cómo se sumergía y cómo buceaba detrás de un pato herido. Qué bueno, macho. Pero es darle al coco en casa. Pero no, y me parece flipante sin hacerle daño a un animal, porque si el animal ya estaba cazado. Es acojonante. ¿Y qué opinas? Te voy a sacar otro tema. ¿Qué opinas del animalismo? Pues vamos a ver, el animalismo es una corriente muy sencilla. Va muy unida a los urbanitas. Hay pocos animalistas en el campo, yo creo que no hay prácticamente ninguno, porque la gente de campo son los que realmente conocen el campo, entienden por qué la caza, entienden de caza, y yo no veo, no solamente animalismo, sino anticaza, que van muy unidos. Es una corriente política que determinados grupos políticos se creen, y en el fondo llevan razón, que son muchos más los urbanitas que la gente de campo. Y aquí quien manda es el voto. Cuanto más votos, más poltronas tienes. En algunos casos. Y claro, pues tanto animalistas como anticaza tienen muchas subvenciones, están muy apoyados actualmente. Pero yo soy de la opinión que, mira, recordaréis todos vosotros y tú la manifestación que hubo en Madrid
de cazadores, todos de naranja. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Millones. Había mucha gente. Yo estaba en la plaza de Colón. Miré hacia la izquierda, hacia Cibeles, lleno de gente. Miré hacia la derecha, toda la Castellana, lleno de gente. Todo naranja. Dije, la verdad, que somos como los salmones. Somos naranjas como los salmones. Esto es una marea naranja. Estamos remontando el río. Todos nosotros, todos juntos. De todos los pensamientos, de todos los partidos políticos, o sea, de todos los estratos sociales. Ahí estábamos todos, remontando esa corriente por la Castellana para llegar a desovar, en contra de cascadas, de presas, de escalas salmoneras. Llegar al sitio, conseguir lo que se consiguió en aquella manifestación, es que me daba la impresión que luego íbamos a volver una vez desovados. Muchísimos más salmones. Y por mucho que luchen los anticaza, los animalistas contra nosotros, nunca podrán. Y ellos lo saben, no podrán contra nosotros. Hacemos menos ruido, porque ellos salen 5 o 6 con los pechos al aire y salen todos los telediarios. Nosotros salimos 1 millón de personas al campo y los medios generalistas les cuesta trabajo dar esa imagen. Algunos empiezan ya a darlo, sobre todo televisiones autonómicas. Pero yo te digo que no podrán con nosotros. Que la juventud de ahora luche, que tenga esperanza, que haga las cosas bien, que cuidado con lo que se cuelga en Internet. Eso hace mucho daño. Un animal mal cazado te hunde el trabajo de 10 años. Y lo que quiero es que tengan esperanza los jóvenes. Hay muchos jóvenes ahora mismo. Eso que dicen, no, la juventud ahora mismo, no. Hay mucha juventud que están en las grandes ciudades y que no han descubierto el mundo de la pesca y el mundo de la caza, pero los que lo han descubierto, esos son... Se quedan. Esos se quedan para siempre. Eso es un comportamiento atávico que tenemos nosotros. Yo siempre digo, cuando me pongan los ojos a los lados, como los herbívoros, no seré cazador, pero yo solo tengo los ojos al frente, como los predadores. Mi comportamiento atávico es ir a cazar una pieza, porque tengo los ojos al frente. El día que consigan los anticaza ponerme los ojos a los lados como puede ser un venado, para ver por dónde le viene el lobo, ese día dejaré de cazar. Pero me parece que va a estar difícil. O sea, ¿crees que se seguirá cazando dentro de 50 años en España? Por supuesto. Por supuesto nos van a poner muchas zancadillas. Afortunadamente hay ahora mismo no solamente la Federación Española de Caza y las federaciones autonómicas que están luchando por nosotros, pero hay, por ejemplo, empresas como Artemisan, con Luis Fernando Villanueva, gran amigo mío y gran defensor de la caza, y que le debemos mucho a los cazadores y que está en silencio trabajando muchísimo a favor de la caza. Y yo, con todos estos, y vosotros también, vosotros estáis haciendo, aunque no os lo creáis, mucho en favor de la caza, pero mucho. Y productoras como vosotros, que hay más. Sí, por supuesto. Todos los que están ahora mismo están luchando incansablemente y haciendo vida de salmón, contracorriente en muchos casos. Pero tener esperanza que llegaríais a la cabecera del río y bajaremos muchos más junto con vosotros. Pues me alegra oír ese pensamiento, Fernando. Porque ayer además estaba hablando con un cazador y él me ponía todo, justamente todo lo contrario. Me decía, es que yo creo que tú, por ejemplo, a tu hijo no le vas a poder enseñar lo que es cazar. Que ya la caza como tú la estás viviendo va a dejar de existir. Por
Por ejemplo, ahora viene por ejemplo, el tema del lobo. El tema del lobo en España o el oso. Por toda la zona de Cangas del Narcea y demás, que es una zona de osos espectacular, ya hay sobrepoblación de osos. Y ya se habla de la gestión del oso. ¿Tú crees que eso en algún momento se podrá cazar? ¿O eso va a ser la autoridad, el gobierno pertinente de la zona, el que tenga posibilidad de gestionar y que mal gestione? Y que no haya una apertura hacia la caza, que la gente pueda subir a disfrutar de esa aventura. Mira, te voy a poner un ejemplo que me dijo un pastor en Murcia. Me dice, la caza es como el dinero en el banco. Tú puedes sacar lo que te sobra cada mes, pero siempre tienes que dejar un remanente para que el mes que viene tengas también, cuando los bancos daban dinero por tener el dinero a plazo fijo, pero saca lo que sobra cada mes, pero no saques de la madre principal del dinero, porque entonces al mes siguiente no vas a poder cazar, no vas a poder sacar. Pues en la caza es un poco parecido. Llega un momento que la especie llega a ser muy abundante, como ha pasado con el jabalí, y vienen los problemas. Y cuando vienen los problemas, tienes que tirar de los cazadores. Con determinadas especies hay que tener en cuenta que tenemos un espacio muy pequeño para tener esos osos. Y llegará un momento en que haya tal densidad de osos que haya que plantearse la caza de esos osos. Yo soy partidario que sea una caza realizada por cazadores, no por guardas de la administración, porque los guardas no me generan ninguna riqueza y un cazador me puede generar mucha riqueza para esa zona. Pero dejando a un lado a los osos, que se ha conseguido gracias a la colaboración de empresas privadas, de la administración y de sociedades de cazadores, que donde había osos cambiaban sus cacerías de jabalí y las pasaban a otro monte para no molestar a los osos. Así que contar también, igual que el auge del lince es gracias fundamentalmente a la colaboración, y lo digo porque conozco fincas, a la colaboración de fincas privadas que han dejado los conejos única y exclusivamente para los linces. Estos linces, ha habido un boom de linces ahora mismo en España, que ha sido gracias a las fincas privadas. Yo no digo que no los hayan criado en un principio en cautividad en determinados sitios que todos conocemos, pero después, cuando se han soltado, han ocupado fincas privadas, y esas fincas privadas se han dejado la vida para sacar adelante esos linces. Y ahora mismo tenemos linces en las puertas de Madrid. Cosa impensable cuando quedaban unos pocos, muy poquitos en Sierra Morena y la mayoría en Doñana, como todos sabemos. Pero ahora mismo están los Montes de Toledo lleno de linces. Me gusta mucho hacer esperas y veo a los linces cazar por la noche y es un espectáculo. Es que no fallan. Eso sí que no fallan, ni el mejor cartucho del mundo. Un lince, en el momento que pega el primer salto, son 3 saltos y ya tiene el conejo en la boca. Es una maravilla. Y bueno, y ver a los linces estar en un rastrojo y ver a un lince que está sentado. Mira dónde está el lince. Y de repente oigo entre dos luces a la derecha el ladrido de un zorro. Ya, oigo al zorro. ¡Ah! Y de repente, por el rabillo del ojo, veo pasar el lince. Y como una exhalación, y en menos que lo he contado, el zorro estaba caput. O sea, yo siempre he visto a los cánidos detrás de los felinos. Pero con el lince es el felino detrás del cánido. Y a los gestores de perdices y de caza menor, tener un lince en su coto es tener el mejor guarda del mundo. Y eso se ha demostrado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en parte por eso, por puro egoísmo y por tener un animal que es maravilloso, como es el lince, ojalá que haya muchísimos. Si todos los cazadores estamos deseando que haya muchísimo de todo. ¿Tú crees que el lince va a apoyar a que haya más perdiz en España?
Pues que las perdices luego tienen otro problema añadido. Las perdices es una mezcla de predadores oportunistas como es el zorro, como es el meloncillo, que lo del meloncillo no lo acabo de entender a la administración. Es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo nos dejan cazar el meloncillo? Es que no me entra en la cabeza con el daño que hacen. Tienen muchos predadores terrestres y todos los animales que ponen el nido En el en suelo. el suelo, como puede ser el urogallo. ¿Por qué el urogallo llevamos décadas y décadas y décadas sin pegarle un tiro, sin cazar ninguno? Y hay reservas, como me decían los guardas. Y le digo, ¿cuántos urogallos tenéis aquí? Dice, pues mira, tenemos el del logotipo de la reserva y ninguno más. Digo, ¿estás de broma? Dice, sí, el del logotipo. Ya no hay ni un cantadero. O sea, entre los guarros, que ver un nido de urogallo Y se lanza. y se lanza y se toma una tortilla de huevos de urogallo. O sea, entre los martas, garduñas, zorros, o sea, es que es imposible que tire para adelante. La perdiz, además de todo eso, tiene herbicidas y pesticidas. Y le hace muchísimo daño, ¿eh? Y luego, claro, los periodos estos de sequía que hemos tenido, que eso es mortal para la perdiz. En fin, también parte de culpa tenemos los cazadores, algunos cazadores, que no han levantado el pie cuando ha habido que levantarlo. En cambio, yo sé que una gran mayoría de cazadores y de sociedades de cazadores que son muy difíciles de gestionar, porque claro, son muchos. ¿Y quién es el presidente que dice, este año no se cazan las perdices? Pues ha habido muchos presidentes de sociedades de cazadores que en estos años de sequía han dicho, este año no se cazan. Y ya veremos el año que viene si se cazan o no se cazan. Ahora me preguntabas del lobo. El lobo es otra historia. El lobo, todos tenemos claro que ha llegado el momento que al norte del Duero, por mucho que les pese a algunos, hay que seguir cazarlo, y al sur del Duero tendrán que acabar abriendo el lobo. El lobo necesitas una gestión y tú haces en un sitio que está viendo lobada tras lobada, lobada tras lobada, como pasaba en los montes de Lugo, que estaba todo de terneros por el monte, lleno de vacas por el monte. ¿Qué suponía eso con todos esos animales sueltos por el monte? Que el monte se lo comían, los arbustos se los comían, los tojos los aplastaban. Llegaba el verano y no había incendios. Llegaba el lobo, te mata uno, te mata dos, te mata 100. Y en ese momento el ganadero dice, se acababa lo de tener los potros sueltos en el campo. Se acababa lo de tener las vacas sueltas en el campo. Al año siguiente incendios y con muertos, con bajas humanas. Entonces, dices, doy una batida, como pasaba en Lugo, con todos los ganaderos implicados en esa batida. Se cazaba sin perros, se cazaban las batidas con cohetes, yo las he grabado, y se cazaba el lobo. Pero eso suponía que cuando esos ganaderos veían ese lobo ahí, evidentemente era el 1% de los lobos que había en esa zona. Con los petardos y los cohetes, las bombas, como se dice en Galicia, espantabas todos los lobos de la zona y se quedaban una temporada, que es cuando están criando las yeguas, y se quedaba una temporada sin lobos, sacaban adelante los potros y sobre todo se quedaban tranquilos porque se había cazado un lobo. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso no se puede hacer si tú tranquilizas a los ganaderos? Pues porque sencillamente volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuántos ganaderos hay? Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Cuántos votos son? Muy pocos. ¿Quién me da los votos?
los que están oyendo en las grandes capitales, en su comodidad de su sofá y su televisión extra light, extra fina, que están luchando por proteger al lobo, cuando están haciendo todo lo contrario. Pues claro, todo eso también puedes caer en el que está ya hasta las narices, se lía la manta a la cabeza y dice, pues aquí ya no va a haber lobos este año. Y le meto un cerillazo a todo el monte. Que los hay. Ujú. O aquí ya no va a haber lobos y voy a envenenar. Y entonces te cae el oso. Todo eso no lo piensan. Y una cosa va, a la gente no puedes presionarla tanta como la estás presionando. Al agricultor presionado, al ganadero presionado. Todos están presionados. Nosotros los cazadores, oye, pues es una afición. En algunos casos es una profesión, como es tu caso, o fue el mío. Vivir grabando caza es una maravilla. Tú me das mucha envidia ahora. En fin, el tema del lobo está muy claro. Pero me parece, aparte, creo que es, o sea, tu manera de enfoque me parece muy interesante. El problema que estoy viendo es el que no haya esta visión y que solamente sea el voto el que marque el paradigma del campo. Que es que debería de haber alguien con una serie de principios o dos dedos de frente que velara por la salud del campo, que es de donde luego comemos todos, ¿no? Sí. Pero... De ese 10-20% es de lo que come el 80%. ¿Pero quién es ese? Yo no lo conozco. ¿Ya? Si me estás hablando de partidos políticos. No, partido político. Es que ahora no hay un partido político que vele en un 100% o en un 60% por el campo. Te voy a decir una cosa. Hace 30 y tantos años que empecé Harry Sedal. Si de algo me siento orgulloso, evidentemente es de haber sacado todas las modalidades de caza que hay en España y todas las especies de caza que hay en España y de pesca, desde la más grande a la más pequeña, desde la angula al atún de 300 kilos, fíjate si hay margen. Sí, sí. Pero de lo que más orgulloso me siento es que, a pesar de las presiones que tuve, de partidos que no te puedes imaginar, de partidos políticos que no te puedes ni imaginar, tuve presiones para grabarles cazando y pescando. Y jamás grabé a ningún político. Y fueron muchos reportajes, ¿eh? Jamás. Jamás. Nunca. No hay una entrevista a un político. No la hay. Y mucho menos una acción de pesca. Aunque fuese en su barco. O en su barco pesquero. En su tierra natal. Jamás saqué a un político. Porque no me fío. Simple y llanamente. ¿Y te lo ofrecieron? Muchas presiones, ¿eh? De todo el colorido político. Ya. De la derecha a la izquierda. Desde una esquina a la otra. No, no, no y no. No, es que vas a ir a mi pueblo y tal. No. Es que es mi región. No. No te quiero hablar de consejero de medio ambiente, etcétera, etcétera. Ayuntamientos, que no, esos eran no. Y se ponían detrás de la cámara ofuscados, pero el que estaba delante de la cámara era el del pueblo, el que cazaba, el que pescaba y a lo mejor regentaba un bar, o era el farmacéutico, o el maestro, si es que es... Y a lo mejor votaba a izquierda y otro votaba a derecha, pero a mí me daba igual eso. Yo quería que me contase cómo cazaba y cómo pescaba en su zona, pero el político no me hacía falta para nada. Por eso tiré más por los derroteros de las fincas privadas que por las fincas regentadas por la administración, porque ahí ya quería salir el político. Y yo, aunque estuviese en una finca regentada por esa administración, le decía, lo sentía mucho, pero no. Porque si le sacaba a él, luego tenía que sacar a otro.
Y eso es una escala. Y claro, estás en la televisión pública y muchos Lo hacían para hacer campaña. lo hacían para hacer campaña. Y muchos tocaban a directivos por encima mío en televisión española y me llamaban. Y yo decía, no. Y si, ¿pero por qué no? Digo, porque si es que sí, te buscas a otro que lo haga esto. Y yo dimití 5 veces de Harry Sedal. ¿Sí? Sí. Hubo algunos también lumbreras, directivos. Oye, que hemos pensado que dejes de grabar ahora en otoño y ya te diremos cuándo empiezas a volver a grabar. Y yo callarme. Y a los 3 meses llamarme al despacho. Oye, que me ha llamado el director general que no vais a emitir más. Digo, claro, si me has dicho que no grabe. Ah, pues bueno, textual, ¿eh? Un directivo. Pues salir ya al campo y hacer pajaritos y pececitos. Textual. Ese todavía está en televisión española, ese señor. Y lo veo de vez en cuando. Y le dije, ¿me puedes decir cómo hago ahora para que sea otoño? Han pasado 3 meses. Estamos acabando casi el invierno. ¿Cómo me pongo a cazar perdices? ¿Cómo me pongo a grabar monterías o a hacer recechos? Ya se ha pasado todo el otoño. Que esto no es un partido de fútbol que tienes que narrar. Bueno, no quiero dar más pistas. Que son 11 contra 11 y no tienes más que contar lo que está pasando. No, nosotros no lo tenemos que inventar, tenemos que hacer un guión y tener la suerte de grabar ese bicho. Cómo se comporta ese bicho y luego cómo se caza ese bicho, que es todavía más difícil. Porque yo veo los reportajes de naturaleza y nada más es poner la cámara en sitios maravillosos y que si ñus para un lado, cocodrilos para el otro. Y no. Pero vete fuera de la reserva y ponte a grabar. ¿Cómo se caza? Ahí ya cambia los parámetros. Ahí ya no es tan fácil para tenerlo todo junto. ¿Qué es lo más difícil que habéis grabado? De aves, la becada. De mar, los de pesca submarina. Pesca submarina. Y de mayor? De mayor, yo creo que el rebeco, por la dificultad. Hay que andar. Por llegar. Llegar al sitio, sin espantarlo. Porque claro, luego está que llegas y lo has espantado. Pero luego, por ejemplo, hay animales que es la becada, que la becada nunca falla. Entre la becada y el cámara, ¿sabes lo que hay siempre? Un árbol. Joder, además, nosotros tenemos una muy buena de la becada, creo que está ahora en Cazavisión, me invitó el que era antes el director de Soloñac, de Carlos Aparicio, buen amigo, y nos invitó a cazar la becada a Asturias. Súper divertido, complicadísimo, entre zarzas, y yo mi primera becada la cacé, grababa a Ignacio, y Ignacio grababa a Carlos, y yo estaba de segunda escopeta, por así decirlo, casi en la retranca, Sí. súper alejado, en otro, bueno, siguiendo al guarda, que íbamos, y de repente oímos ese vuelo tan característico a los pies del guarda, un flap, y mi escopetazo de tiro completamente instintivo, y yo vi algo volar. Sabíamos que era la becada, tirarla y caer. Y un grito al otro lado del valle de Ignacio, ¿le has dado? Y yo, sí, y él venir corriendo a cogerla, que además la había herido, no la había matado, la había herido. Y la utilizaste. Y seguía viva, y la teníamos aquí delante, y de cogerla y decir, espectacular. Y es para mí de las cazas. Pero grabaste... No, o sea, no llegó a grabar el lance. Cuando consigues grabar el lance y no hay un pino o un árbol entre medias, es maravilloso. Es maravilloso. Te sientes realizado. Dice, bueno, he conseguido lo más difícil. Ahora, con las cámaras que hay ahora, date cuenta, yo te estoy hablando de la prehistoria casi. Es que no me puedo imaginar Con esos kilos de cámaras al hombro. meterme
donde nosotros nos hemos Y metido a donde grabar. nosotros nos metíamos Por eso te con digo. eso, que es lo más frondoso, pero el peor sitio de todos, la Sierra de Sóller, eso es mortal para cazar las becadas, es lo más duro que he hecho. Prefiero Cantabria, toda la cornisa cantábrica, 1000 veces antes de... Pero eso sí, en Mallorca hay muchas más becadas, aunque la gente ni se lo imagine. Yo lo de las becadas a mí me admira, que mi hijo ha ido a pescar a Azores y me manda un vídeo con dos becadas a peón por una carretera. ¿Cómo saben las becadas que están las Azores ahí? A mí me admira. ¿O cómo sabe una codorniz que está en las Canarias ahí? ¿Y van? Los animales... No, es espectacular. Los animales es espectacular. Es que cada día aprendes más. O sea, la gente que dice, no, yo ya lo sé todo. El campo te da unas curitas de humildad muy importantes. Muy importantes, y es volver a casa diciendo, he aprendido 20 cosas más hoy. Yo que ya me las daba de que estaba de vuelta de todo, no, de vuelta de todo no. Sales a cazar, todos los días aprendes algo, todos los días. Cada acción, una es distinta a la otra. O sea, para mí lo más es salir a cazar con mi perro. Para mí es lo más. Yo voy a cazar perdices, como llamáis ahora, de verdad, con mi perro, o agachadizas, becacinas, con mi perro, y eso que las están prohibiendo, no sé por qué, en casi todas las comunidades autónomas, sin ningún tipo de estudio, ¿sabes? O sea, es una especie migratoria, y en mi tierra, en Galicia, las han prohibido que se cace porque dicen que hay dos parejas que crían en Galicia. Claro, porque el 1,5 millones restante se van a Islandia y a Finlandia a criar, pero tú no me puedes prohibir que cace la becasina porque hay dos parejas que crían en Galicia en unas lagunas de Orense. No me fastidies, ya nos han prohibido a todos los gallegos cazar las becasinas. Ahora van a pelear conmigo, porque van a pelear, y con la Federación Gallega van a tener que pelear. Pero claro, han ido a juicio, no había ningún estudio, cosa que afortunadamente, como te decía anteriormente, están haciendo Artemisan, que ahora ya van con estudios hechos por biólogos, no estudios por biólogos suyos. Las palomas torcaces. ¿Por qué se han retrasado en Castilla-La Mancha una semana más? Porque hicieron un estudio sobre la cría de las palomas torcaces, diciendo que el 15 de agosto todavía había pollos en los nidos. Hurgué a ver ese estudio, cómo se había hecho. ¿Sabes cuántas palomas torcaces habían estudiado? Ese grupo ecologista que consiguió que retrasasen una semana con lo que supone para hoteles, para fincas, para secretarios, para gente del campo, para cartuchería, para las armerías. Una semana menos de caza supone mucho dinero. Pues cuando estuve hurgando, ¿sabes cuántas palomas habían estudiado? Los nidos de cuántas palomas habían estudiado. ¿Cuántos? Uno. Uno. Y en base a uno... Y en base a uno, que eso, ellos dijeron, no, es que las palomas están criando el 15 de agosto, porque aquí está el estudio, y coló. Y ahora abren el 20 y tanto las palomas torcaces. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, que es uno de los sitios que más se caza la media veda. Pues por una paloma torcaz estamos así, con una semana menos. ¿Qué te parece? Que el criterio que tenemos en este país es de WhatsApp. Te he dicho antes que tenemos en un país actualmente que no hay quien lo entienda. Yo por lo menos. Y mira, habíamos dicho porque hay la novedad máxima que hay ahora, que es el precinto digital. ¿Qué opinas del precinto digital? Bueno, el precinto digital, yo entiendo que ahora te sacas la licencia de caza con el móvil.
lo puedes llevar en el móvil. Todo cambia, todo. Técnicamente, en la caza muchas cosas están cambiando. Pero lo que no puedes hacer es poner el precinto digital 15 días antes de que se abra el corzo. Porque es que la gente no sabe ni cómo utilizarlo. Porque es que tiene muchos defectos el precinto digital. No tienes cobertura. Mi hijo el otro día, estábamos haciendo un reportaje de la caza del corzo. Y dice, bueno, vamos a hacer el precinto. No fuimos capaces, entre dos jóvenes y un abuelete, no fuimos capaces de hacerlo. Tuvimos que llamar a la central. Oiga, que tengo aquí el corzo y no somos capaces de hacerlo. No, es que se ha bloqueado el no sé qué. Y bueno, ¿y qué hago con el corzo? No, pues sáquele usted una foto como medida de buena voluntad, y si le paran, digo, no, si me paran me han crujido. Claro, hasta que no hablen con usted, que es la que me ha dado la orden de que todavía no funciona. No puedes hacerlo 15 días antes. Yo hubiese mantenido los precintos, los de plástico, y poco a poco, a lo largo de todo el año, hacerlo. Y incrementándolo. Incrementándolo poco a poco del precinto digital, que entiendo que llegaremos a eso, pero no de golpe, por Dios. Es que hay algunos que los ponen en el pupitre a dedo y dicen, voy a ver cómo jorobo todo el patatal. Lo que va bien lo hago que vaya mal, y lo que va mal lo voy a dejar siguiendo que vaya mal. Porque es posible que haya habido gente, furtivos, que hayan aprovechado... ¿No? Pues sí, pero claro, pero... Es Porque como con la todo. misma tesitura que has tenido tú, ¿no? Yo es que este corzo, es que no tenía cobertura cuando... Tienes que sacar una foto. Teóricamente no lo puedes sacar de ahí, pero es como... Ya, pero no puedes dejar el animal en el campo. ¿Y en la carne? O sea, ¿qué haces? Tienes que volver... O sea, me parece... y si el corzo lo cazas en casa Dios... Es un disparate, pero no te ciñas solamente a Castilla y León. Te vas a Murcia, tú matas un macho montés y tienes que llamar al forestal. ¿Y si no hay cobertura? ¿Y si te has quedado sin batería en el teléfono? ¿Y si no tienes teléfono? ¿Por qué me obligan a tener un teléfono móvil? ¿Por qué lo tengo que llevar? ¿No? Que yo sepa, no hay ninguna obligación a comprarte un teléfono móvil. Ninguna. Pero bueno, vamos a ver, tienes que llamar al forestal. ¿Y si el forestal no está? O no tienes cobertura, o se te acabó la batería. Puede ser, todo eso puede ser. Entonces tienes que coger el bicho y llevártelo. Y cuando te lo llevas y te paran, te crujen. No solamente Castilla y León, hay más sitios. Y no te quiero ni contar cómo apliquen, y valga la redundancia, esa aplicación a la caza menor. Ahí ya me muero. Espérate que te voy a marcar la codorniz. En fin. Afortunadamente creo que hay cosas que van cambiando, hay que ser optimistas, no ponernos en el lado negativo. Este año hay determinadas zonas y determinados cotos de España que se va a cazar la tórtola. Que yo tengo mis teorías sobre la tórtola. Mira, por ejemplo, en el norte de España, que es el mayor criadero de tórtolas y de codornices, es el norte de España, la zona verde, Galicia. En Galicia no se abre la media veda, no se ha abierto nunca. Y hay muchas menos tórtolas y muchas menos codornices que antes. Pues por ahí tienen que empezar los estudios. ¿Por qué en Galicia, que es donde más tórtolas llegaban para criar? Yo me acuerdo cuando era pequeño, los hilos de los cables telefónicos estaban llenos de tórtolas, y en todos los trigales se oían el paspallás de las codornices, cantar las codornices en toda Galicia. Si no se ha abierto nunca la media veda en Galicia, excepto en una pequeña zona, en unas lagunas que hay en el sur de Galicia, pero que nada, que son unas pocas hectáreas. El resto de Galicia no se caza, con lo cual la caza no influye en las tórtolas y las codornices. ¿Qué es lo que influye? Muy sencillo. En Galicia se ha pasado de sembrar cereal a sembrar prados para las vacas.
y a sembrar maíz forrajeros para las vacas, que ni le vale a las tórtolas ni le vale a las codornices. Y el monte se está abandonando. Montes que antes iban de cereal. No pagamos tantos impuestos, no pagamos tantas licencias de caza. Utilízalo en decirle a esos señores, oiga, a usted le está creciendo las zarzas y el tojo en lo que antes era una leira maravillosa de trigo. Yo se lo voy a limpiar todo y le voy a sembrar trigo y no lo vamos a cosechar. Tú verás tú si suben las tórtolas y codornices en el resto de España cuando bajen. Si es así de sencillo, si no es tan complicado. Ya, pero no hay una administración que vaya en pos de hacerlo. Porque hay... Porque son administraciones distintas, porque tú dile al andaluz o al castellano manchego que se pongan de acuerdo con el gallego, con el asturiano, con el cántabro, para poner dinero para que... Para eso dice, pero ¿de qué me estás hablando? Porque no lo entienden. Yo afortunadamente con el programa me recorría toda España y al final cogía un poquito de aquí, un poquito por aquí y decía esto, más esto, sale esto. Y te hacías una composición de lugar. Mientras que cada autonomía, no te digo las comunidades uniprovinciales, que están divididas por una línea de tal árbol a tal árbol, a la izquierda Castilla-La Mancha y a la derecha Madrid. Y va por medio de un río, como puede ser el río Tajo, la divisoria. Tú tiras a un pato, si caes de la mitad del río para allá eres furtivo y si caes de la mitad del río para acá eres legal. Esto va así. Yeah. Esa es la España de las autonomías. Pero yo generaría un ministerio de medio ambiente y de caza y de pesca que englobase toda España, que estuviese por encima de las competencias que tienen las autonomías y dividiría España zona verde, zona baja de la verde, zona central y zona del sur. Y en cada zona se tiene que empezar a cazar en una época o en otra. Pero no que de repente una autonomía dice, pues yo voy a empezar con las codornices pues 15 días antes que el vecino. Claro, todos los cazadores a esa. 15 días antes. Cuando no ha regresado ahí, abre el otro, pues todos los cazadores al otro. Eso no debe de ser así, porque la línea es de aquella encina hasta este Temajano, a la derecha Madrid o Murcia. Y yo hay zonas que cazo en Murcia que llego a lo alto de una peña y para allá Granada, para allá Almería y para acá Murcia. Y depende de dónde pongas el pie, eres legal o ilegal. Y luego, eso sí, si pones el pie equivocadamente, furtivo localizado, director de Jarisdal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se hinchan. Bueno, hay que andarse con muchísimo cuidado. ¿Aún no estás suscrito al podcast de Junto al Fuego? Entonces, ¿cómo te vas a enterar de todas las noticias del sector de la caza, del mundo rural y de la naturaleza? No pierdas el tiempo, suscríbete ya. Fernando, si tuvieras que lanzar un mensaje porque tú tienes, como decías, teníamos dos públicos, ¿no? El público cazador que está convencido, aunque algunos no lo hagan del todo bien, algunas cosas, y luego tenemos el público no cazador, que es al que intentamos llegar todos, para enseñarles el arte de la caza. Si tuvieras que dirigirte a ellos, a alguien que estuviera escuchando nuestro podcast, ¿qué les dirías sobre nosotros, los cazadores? Si son más jóvenes que yo y están en plena forma, que se vengan un día conmigo. Van a saber lo que es cazar. Lo van a aprender en un solo día. Que yo me llevo a muchos anticaza conmigo, Y han dicho, esto no es lo que yo pensaba. Digo, pues corre la voz. Aquí, pues hay que luchar con productoras como la tuya, porque los medios generalistas no van a hacer nada por nosotros. Y es una pena,
políticamente no les interesa a otros, porque hay más votos, o creen que hay más votos por otro lado. Y luego se equivocan, porque hay grandes países que el presidente, estemos de acuerdo o no de acuerdo con ese presidente, ha sido elegido gracias al voto rural. Todos sabemos de quién estamos hablando. De Estados Unidos. Con lo cual aquí, que no se hayan dado, como dicen en mi tierra, con el bolo colgando. ¿Cómo conseguir que la gente anticaza? Pues es que yo he llegado a un punto que si no me dejan con los medios generalistas hacer un programa, porque políticamente les parece incorrecto, aunque a mí legalmente me parezca demencial, es poco a poco, llevándolos, enseñándoles, mira esto, mira este reportaje, siéntate aquí. Come carne de caza. Come carne de caza. Desde luego, hay más sano que eso no lo vas a encontrar. En fin, eso que últimamente están hablando del plumbismo y todo, unas inventivas, es que ya no saben qué sacar, Dios mío. Si los patos con plomo, madre mía, y vas a tirar con acero y te vas a dejar a mitad de los patos heridos, que no los vas a poder aprovechar, porque no te los vas a poder comer, porque han muerto a 2 kilómetros de distancia, porque el acero no mata igual que el plomo. O sea, están haciendo... Yo he llegado a pensar, que soy muy mal pensado, que hay determinadas epidemias de animales cinegéticos en España que yo pondría la mano en el fuego que están introducidas a propósito. Como no pueden contra nosotros los cazadores, ya han visto las manifestaciones, ¿qué te crees? Que ellos no las han visto, ellos sí las han visto. Y han dicho, no podemos con esta riada naranja, no podemos. ¿Cuál es la otra solución? Que no haya caza. Lo que pasa es que por unos sitios se les escapa de las manos, como puede ser con la caza mayor, con determinadas especies de caza mayor, y con otras especies, como puede ser la perdiz salvaje, pues se venga abajo, se venga abajo, se venga abajo, se venga abajo, se venga abajo. O puede ser el conejo, se viene abajo, se viene abajo, se viene abajo, con enfermedades que casualmente la neumonía, cuando empezó, que estábamos haciendo Jara y Sedal, empezó en 3 puntos de España completamente distintos. La del conejo. Es menos un poquito sospechoso, ¿no? Sí. 3 puntos que no están interconectados entre ellos, como si los hubiesen desplazado en helicóptero los virus. Cuando tenemos una enfermedad de la liebre, que se han acabado las carreras de galgos con liebre, que estaban loquitos porque se acabasen, porque lo que les mola es pasear por una ciudad un galgo. Y eso es un pecado. Eso es un pecado. El galgo tiene que estar en el campo corriendo. Lo siento por la gente que tiene galgos en su casa, en su piso, pero eso es un pecado. Tener un animal que todos sabemos para qué se ha hecho y a qué se dedica, y los veo paseando por Madrid, y me da ganas de parar a esa gente y decir, oiga, lo que está haciendo con sus perros es un pecado. Eso sí que es maltrato animal. En fin, no me quiero calentar. Pues Fernando, yo creo que para esta toma de contacto contigo, yo creo que creo que queda un episodio completo, bueno, no completo, pero redondo, para que podamos entender de dónde viene Jara y Sedal, dónde estamos, y yo creo que también el surgir, ¿no?, de nosotros y de muchos como nosotros que siguen tus pasos y que queremos mostrarle al mundo lo que para nosotros significa la caza, lo que nosotros como jóvenes estamos empezando a entender de caza, que nos queda un largo camino, y como dices tú, el campo te da muchísima cura de humildad, que hay que salir más al campo, muchísimo más de lo que podemos, e intentar enseñarle yo creo que al ciudadano medio, que España sin el campo no es España, y que es algo que tenemos que llevarles. Entonces, lo primero de todo, agradecerte que hayas tenido este ratito con nosotros, y que te hayas abierto, ¿no? Que sé que... Yo creo que me he abierto un poquito de más en algunos temas.
Que me va a caer alguna colleja, lo veo venir, me van a caer algunos obuses. Pero bueno. No pasa nada. Pero no pasa nada, estoy acostumbrado a eso y todo sea por defender a la caza. Siempre la lucha, Fernando. Siempre la lucha. Siempre la lucha. Y lo más importante, que también se ha conseguido por medio de vosotros y de muchos como vosotros, y en parte también como nosotros cuando empezamos Jara y Sedal, que el cazador haya pasado, el cazador español, me van a tirar piedras sobre mi propio tejado, pero bueno, ha pasado de ser una persona egoísta, que decía, al vecino le han precintado el coto, que se jorobe. Mientras yo al mío lo tenga bien, eso se ha acabado. Ahora, al vecino le han precintado el coto, vamos a ver por qué se lo han precintado. Vamos a ver quién ha tenido la mala idea de meterle veneno dentro del coto para que le precinten el coto. Porque claro, ante eso estás indefenso. O sea, no eres presunto culpable, eres culpable ya de por sí. O sea, a ti te ponen un perro envenenado del pueblo, el perro más viejo del pueblo, te lo ponen en el camino vecinal de tu coto y te precintan el coto como primera medida. Y luego defiéndete. Bueno, por lo menos el cazador español ha dejado de ser egoísta. Que mientras yo mi coto no me lo toque, yo cazo lo mío y a los demás da igual. No, ya es solidario. Ya no solamente con los otros cotos de alrededor, sino con los de su provincia y con las autonomías colindantes o lejanas. Y eso es la fuerza para que los jóvenes, tus hijos y mis nietos, sigan cazando. La solidaridad entre los cazadores. Pues con eso nos quedamos. ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues Fernando, 1000 millones de gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y encantado. Y a vosotros, nos vemos en el siguiente episodio de Junto al Fuego. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ti.